La Ciudad de México en diciembre tiene un aire particular, las calles se llenan de luces multicolores, los puestos de tamales y buñuelos impregnan el aire con aromas dulces y grasientos, y los villancicos se mezclan con el ruido del tráfico interminable. Para muchos, la Navidad es un tiempo de familia, pero para Mariana, Diego, Sofía y Luis, estudiantes universitarios recién llegados de distintos estados, la ciudad se había convertido en un refugio solitario. Sus familias estaban lejos, y la idea de pasar la noche buena en silencio les resultaba insoportable. Fue Mariana quien propuso reunirse en su departamento de la colonia Roma, un edificio antiguo de muros altos y balcones de hierro forjado, que parecía guardar secretos en cada grieta. La tarde comenzó con entusiasmo. Mariana había preparado ponche con caña y tejocote, Sofía trajo galletas de jengibre compradas en un mercado navideño, y Diego apareció con una botella de mezcal que había conseguido en un tianguis de la Lagunilla. Luis, siempre más reservado, llegó cargando una bolsa con adornos baratos y un pequeño árbol artificial que colocaron en la sala. El ambiente se llenó de risas, música y el calor improvisado de 4 jóvenes que intentaban suplir la ausencia de sus familias con amistad. Mientras colgaban esferas y luces, Diego comenzó a hablar de las leyendas de la ciudad. Tenía una fascinación por la historia prehispánica y solía contar relatos que había escuchado en sus clases de antropología. Dicen que debajo de nosotros, bajo estas calles, aún laten los corazones de los antiguos dioses, comentó con voz grave, mientras acomodaba una guirnalda. Sofía se rió nerviosa, pero Mariana lo animó a seguir. Luis, en cambio, frunció el ceño, no le gustaba mezclar la fiesta con supersticiones. La conversación derivó hacia los mitos aztecas. Diego habló de Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, señor de la noche y del destino. No todos los dioses fueron olvidados, dijo, algunos esperan, escondidos en objetos, en símbolos que la gente compra sin saber lo que significan. Mariana, intrigada, preguntó si alguna vez había visto algo así. Diego negó con la cabeza, pero aseguró que en los mercados de antigüedades podían encontrarse piezas que parecían cargadas de energía. Fue entonces cuando Sofía abrió la bolsa de adornos que Luis había traído. Entre las esferas de plástico y las luces de colores, apareció un objeto extraño, un colgante de obsidiana, ovalado, con grabados que ninguno reconoció. No parecía un adorno navideño, más bien una reliquia. Mariana lo tomó entre sus dedos y sintió un frío repentino, como si el aire se hubiera condensado alrededor. «Qué raro», murmuró, «parece antiguo». Diego se inclinó para observarlo mejor y notó símbolos que le resultaban familiares, aunque no podía precisar su origen. «Esto no es un adorno cualquiera», dijo con voz seria. Sofía, intentando restar importancia, lo colocó en el centro de la mesa como si fuera un detalle decorativo. «Pues ahora es nuestro centro de mesa», bromeó. Pero Luis no rió. Había algo en el objeto que le incomodaba, una sensación de que no debía estar ahí. «Lo compré en un puesto improvisado, un señor lo tenía junto a figuras de barro y máscaras», explicó. «Me dijo que traía suerte». Diego lo miró fijamente, o mala suerte, dependiendo de a quién pertenezca. La noche continuó entre brindis y canciones, pero el colgante permaneció en la mesa, reflejando las luces navideñas como si absorbiera su brillo. Mariana lo observaba de vez en cuando, sintiendo que el objeto parecía más pesado de lo que realmente era. Sofía, aunque intentaba ignorarlo, notaba que cada vez que lo miraba, el humo del ponche parecía moverse de manera extraña, como si el aire vibrara alrededor.
Luis se mantenía callado, incómodo, y Diego, aunque intentaba mantener la conversación ligera, no podía apartar de su mente la idea de que habían traído a la fiesta algo más que un simple adorno. La medianoche se acercaba. Afuera, la ciudad seguía viva, los claxon de los coches, los vendedores ambulantes, las luces parpadeantes de los edificios. Pero dentro del departamento, el ambiente se había transformado. El calor del ponche y las risas iniciales se habían disipado, reemplazados por una tensión silenciosa. El colgante de obsidiana parecía observarlos, como un invitado más en la mesa. Ninguno lo dijo en voz alta, pero todos lo sentían, algo había cambiado desde que apareció. La medianoche llegó con un silencio extraño. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro del departamento el tiempo parecía haberse detenido. Las luces del árbol parpadearon con un ritmo irregular, como si respiraran. Mariana fue la primera en notarlo. El aire se volvió más denso, cargado de un olor metálico, semejante al que se percibe en los museos cuando se exhiben piezas antiguas. Sofía, que estaba sirviendo más ponche, se detuvo al ver cómo el vapor se arremolinaba en formas caprichosas alrededor del colgante de obsidiana. Diego, siempre racional, intentó bromear. Seguro es la instalación eléctrica. Este edificio es viejo. Pero su voz carecía de convicción. Luis, sentado en el sillón, observaba el objeto con una mezcla de fascinación y miedo. No es la instalación, murmuró, es él. Nadie preguntó a quién se refería, todos lo sabían, aunque no lo admitieran. El colgante comenzó a emitir un murmullo apenas audible. Mariana se inclinó y escuchó palabras en un idioma que no comprendía, pero que resonaban con una cadencia ritual. Diego palideció, reconocía fragmentos de náhuatl, frases que había leído en textos antiguos. Es un canto, un llamado, dijo con voz quebrada. Sofía dejó caer la taza, que se estrelló contra el piso, pero ninguno se movió para recogerla. El sonido del vidrio roto se perdió en el murmullo creciente. Mariana se acercó a la ventana para despejarse. Al mirar hacia la calle, su corazón se detuvo, entre las luces navideñas que colgaban de los balcones, vio sombras que se movían con paso firme. Eran figuras altas, con penachos y rostros pintados, guerreros que parecían surgir de otra época. Caminaban en silencio, portando escudos de obsidiana que reflejaban la luz como espejos oscuros. «Hay alguien afuera», susurró, pero al girarse hacia sus amigos comprendió que no eran simples transeúntes. Diego se levantó de golpe. «Son representaciones de Tezcatlipoca», dijo, casi sin aire. «El dios del espejo humeante, señor de la noche». Sofía lo miró incrédula, pero el miedo en sus ojos la delataba. Luis, en cambio, parecía resignado. «Sabía que no debíamos traer ese objeto aquí», murmuró. El colgante se agrietó con un chasquido seco. De la fisura emergió un humo oscuro que se expandió por la sala, envolviendo los muebles y las paredes. El aire se volvió irrespirable, y cada uno de ellos sintió que el humo penetraba en su piel. Mariana gritó al ver su reflejo en el espejo del pasillo. No era su rostro, sino una máscara de jaguar, con colmillos afilados y ojos brillantes. Sofía corrió hacia el baño y al mirarse en el espejo vio una calavera pintada con líneas rojas. Diego y Luis también se enfrentaron a sus propios reflejos deformados, guerreros antiguos, sacrificadores, figuras que no pertenecían a su tiempo. El departamento entero parecía transformarse. Las luces navideñas se apagaron, y en su lugar brillaron destellos rojos, como brasas encendidas.
El murmullo del colgante se convirtió en un canto profundo, acompañado por tambores invisibles. Los amigos se abrazaron, temblando, mientras el humo los rodeaba. «Nos está eligiendo», dijo Diego con voz rota. «Tezcatlipoca exige algo, y no podemos escapar». El silencio posterior fue aún más aterrador. El colgante, ahora partido en dos, seguía brillando con un fulgor interno. Afuera, las sombras se detuvieron frente al edificio, como si aguardaran una señal. Dentro, los 4 jóvenes comprendieron que la fiesta había terminado. Lo que habían despertado no era un mito, sino una presencia real, antigua, que había cruzado el umbral de su mundo para reclamar lo que le pertenecía. El humo no se disipó. Al contrario, parecía empujar a los 4 jóvenes hacia la puerta del departamento, como si una fuerza invisible los guiara. Afuera, la colonia Roma estaba desierta. Las luces navideñas seguían encendidas, pero no había coches ni transeúntes. El bullicio de la ciudad había desaparecido, reemplazado por un silencio sepulcral. Mariana, Sofía, Diego y Luis caminaron con pasos inseguros, sintiendo que cada esquina los observaba. Las sombras que Mariana había visto antes ahora se mostraban con claridad, guerreros aztecas espectrales, con penachos de plumas negras y escudos de obsidiana. No hablaban, pero sus ojos brillaban como brasas. Cada vez que los jóvenes intentaban retroceder, las figuras bloqueaban el camino, obligándolos a avanzar. El trayecto los condujo hacia el Zócalo. Pero lo que encontraron allí no era la plaza moderna que conocían. Frente a ellos se alzaba una pirámide imponente, cubierta de símbolos que parecían moverse bajo la luz de la luna. Los edificios coloniales habían desaparecido, sustituidos por templos prehispánicos que emergían como si hubieran estado ocultos bajo la ciudad todo ese tiempo. El aire vibraba con cantos rituales, tambores y caracoles que resonaban desde ninguna parte y desde todas a la vez. Diego, con voz temblorosa, explicó lo que intuía: Tezcatlipoca exige un sacrificio. Somos parte de un ritual que nunca terminó. La Navidad fue solo el pretexto para reunirnos. Sofía rompió a llorar, negándose a aceptar lo que escuchaba. Luis, en cambio, parecía resignado, como si hubiera esperado este desenlace desde que vio el colgante. La pirámide se iluminó con un resplandor rojizo. En su cima apareció una figura colosal, Tezcatlipoca mismo, con un espejo humeante en lugar de rostro, del cual emergían imágenes distorsionadas. Cada uno de los jóvenes vio reflejada su propia vida, momentos de infancia, recuerdos de familia, errores y culpas. El dios parecía alimentarse de esas memorias, arrancándoles la esencia. El suelo tembló. Mariana comprendió que no había salida. Si no hay sacrificio, la ciudad quedará atrapada en este tiempo, dijo, con una calma que sorprendió a los demás. Se adelantó hacia la pirámide, ignorando los gritos de Sofía y Diego. Luis la miró con una mezcla de admiración y horror. Los guerreros espectrales la escoltaron hasta la cima. Allí, el humo la envolvió por completo. No hubo sangre ni gritos, solo un silencio absoluto. Tezcatlipoca rió, un sonido profundo que resonó en los huesos de los sobrevivientes. En ese instante, la ciudad volvió a su forma habitual, los templos desaparecieron, los edificios coloniales regresaron, y el bullicio de la Navidad llenó el aire como si nada hubiera ocurrido. Pero Mariana ya no estaba. En el departamento, el colgante reapareció intacto sobre la mesa, brillando con un fulgor oscuro. Sofía lo miró con terror, Diego con desesperación,
y Luis con resignación. Sabían que no era el final, sino apenas el inicio de un ciclo que se repetiría. Los días posteriores transcurrieron con una normalidad aparente. La ciudad volvió a su ritmo frenético, los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, los coches se amontonaban en los semáforos, y las luces navideñas seguían brillando en balcones y plazas. Sin embargo, para Diego, Sofía y Luis, nada era igual. La ausencia de Mariana era un vacío imposible de llenar. Nadie preguntó por ella, como si el mundo entero hubiera olvidado que existió. Solo ellos recordaban, y ese recuerdo los perseguía como una sombra constante. Una semana después, Diego regresó al departamento de Mariana. No podía aceptar que todo hubiera terminado así. Al entrar, encontró la sala intacta, como si la fiesta nunca hubiera ocurrido. El árbol artificial seguía en su lugar, las guirnaldas colgaban de las paredes, y sobre la mesa descansaba el colgante de obsidiana, reluciente, sin grietas. Diego se acercó con cautela. Al mirarlo, su corazón se detuvo, en la superficie oscura se reflejaba el rostro de Mariana, atrapado en un humo eterno. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Era como si estuviera condenada a repetir un grito silencioso, prisionera en un espejo que no pertenecía a este mundo. Diego retrocedió, horrorizado. Sofía y Luis llegaron poco después, y al ver el colgante confirmaron lo que él había visto. Mariana no había desaparecido, estaba allí, encerrada en la obsidiana, convertida en parte del dominio de Tezcatlipoca. Sofía rompió en llanto, mientras Luis, con voz apagada, dijo, «Esto no termina aquí. Cada Navidad, él volverá». Los tres intentaron deshacerse del objeto. Lo arrojaron a la basura, lo enterraron en un parque, incluso lo lanzaron al canal de la Viga. Pero siempre reaparecía en la mesa del departamento, intacto, como si nunca hubiera sido movido. El colgante los seguía, un recordatorio de que el sacrificio no había sido suficiente, de que el Dios aún acechaba. Con el paso de los años, los sobrevivientes se reunieron cada diciembre. No por voluntad, sino por necesidad. Algo los obligaba a encontrarse, a revivir la noche en que Mariana fue tomada. En cada reunión, el colgante brillaba con más intensidad, y el rostro de Mariana parecía acercarse, como si estuviera a punto de atravesar la superficie. La ciudad, indiferente, seguía celebrando la Navidad con luces, música y alegría. Pero para ellos, cada villancico era un eco distorsionado, cada reflejo en una ventana un recordatorio de la presencia del espejo humeante. Diego comenzó a escribir notas en un cuaderno, intentando descifrar los símbolos del colgante. Sofía se volvió más retraída, incapaz de soportar la visión de Mariana atrapada. Luis, resignado, aceptó que estaban marcados, que eran parte de un ciclo que no podían romper. Una noche, años después, Diego descubrió un detalle inquietante: el rostro en la obsidiana ya no era solo el de Mariana. Ahora también aparecían ellos, reflejados en el humo, como si poco a poco fueran absorbidos por el mismo destino. Comprendió entonces que el sacrificio no había terminado, que Tezcatlipoca no se conformaba con una sola vida. El Dios esperaba, paciente, a que cada uno de ellos se uniera a Mariana en el espejo. El epílogo de su historia no era un cierre, sino una condena. La Navidad, para ellos, se convirtió en un ritual de miedo. Y en cada reunión, mientras la ciudad celebraba con luces y risas, ellos miraban el colgante y sabían que el Dios del espejo humeante seguía allí, aguardando la próxima víctima.